Este libro realmente es muy importante el poder estudiarlo y ver el contenido que tiene este libro. En esta tarde vamos a estar tratando el tema de tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Y este libro, la segunda carta a Timoteo, fue escrito por el apóstol Pablo. Ahora es interesante que Pablo escribe este libro en los últimos días de su vida. La segunda carta a Timoteo es la última carta del mismísimo apóstol Pablo. Podríamos decir que segunda de Timoteo son las últimas palabras de Pablo hacia su discípulo Timoteo. Pablo se encontró con Timoteo cuando él empezó su segundo viaje misionero, partiendo en Hechos 16. Cuando llega a Derbe y Listra, se encuentra con un joven que tenía una madre judía y un padre griego. Y es interesante que en Hechos 16:2 se menciona que Timoteo, ese joven, tenía un buen testimonio con los de Iconio. Era una región donde había muchas personas griegas y algunos judíos. Y cuando Pablo comienza su segundo viaje misionero, se encuentra con este joven y le dice: Timoteo, te vienes para acá, acompáñame a mi viaje misionero. Y ahí se hizo una intimidad entre Pablo y ese joven, y Timoteo comenzó junto con Pablo a fundar distintas iglesias. Timoteo estuvo presente cuando Pablo escribió muchas de sus cartas. Se podría decir que Timoteo estuvo aproximadamente 15 años junto con Pablo. Y Timoteo fue dejado en una iglesia, en una ciudad llamada Éfeso. Y cuando Pablo fundó esa iglesia, tiempo después dejó a Timoteo para que él se encargara de la obra y pudiera supervisar la obra de Dios en la ciudad de Éfeso. La primera carta a Timoteo está escrita, por el apóstol Pablo, pero el contenido está relacionado más en el funcionamiento y el cómo debe manejarse la iglesia del Señor. La primera carta, ustedes si la leen pueden darse cuenta que el contenido abarca el cómo en distintas áreas dentro de la iglesia uno se debe conducir. Pero la segunda carta a Timoteo tiene un contenido más personal. Se dirige de una forma más íntima con su discípulo Timoteo y le habla más en cómo él debía enfrentar el ministerio frente a las debilidades que cualquier joven puede experimentar al empezar o involucrarse en la obra de Dios. En la segunda carta a Timoteo encontramos el corazón de un padre espiritual hacia su hijo. Un joven que estaba enfrentando nuevos desafíos, estaba encarando tiempos difíciles, y Pablo, al borde de su muerte, le escribe esta carta. Ahora, es interesante también el cómo se encontraba Pablo cuando escribe esta segunda carta a Timoteo. Pablo se encontraba en una prisión en Roma. En la segunda prisión, porque Pablo estuvo encarcelado 2 veces. Cuando escribe esta carta, se encontraba en su segunda prisión. Y Pablo se encontraba encarcelado, Pablo se encontraba alejado de sus amigos. Yo me imagino a Pablo en esa celda, triste, con frío. En su mente Pablo tenía presente que su muerte era inminente. Estaba por llegar su muerte. Estaba por ser ejecutado por los romanos. Y Pablo en esa celda, su mayor preocupación fue su discípulo Timoteo. Pablo amaba a sus discípulos. Pablo pensaba en las personas hasta en el último momento de su vida. Y no solo eso, Pablo le escribe a Timoteo porque Pablo sabía que el evangelio estaba en peligro, que se estaban infiltrando falsas enseñanzas, que se estaban viviendo tiempos peligrosos y que Timoteo tenía que mostrarse fiel frente a todo eso que él estaba viviendo. ¿Por qué digo esto? Porque Timoteo se encontraba en una ciudad que se llamaba Éfeso, y esta ciudad tenía una
un templo ofrecido a una diosa llamada Artemisa o Diana. Y dentro de ese templo habían sacerdotisas y sacerdotes, así se llamaban. Y estas sacerdotisas y estos sacerdotes, al terminar sus cultos religiosos, practicaban orgías y distintos tipos de relaciones sexuales que realmente eran sumamente inmorales. Entonces Timoteo se encontraba en una ciudad muy inmoral, pero si ustedes estudian también a la ciudad de Éfeso, era una ciudad que tenía una alta práctica de brujería y de magia. Entonces también Timoteo estaba desarrollando su ministerio en una ciudad donde había potestades muy fuertes en relación a la brujería y a distintas prácticas que invocaban a Satanás. Ahora, no está muy lejos ese contexto del nuestro. Timoteo servía en una ciudad sumamente difícil, con idolatría, brujería, inmoralidad, pero si pensamos en nuestros tiempos, no estamos muy lejos de ese mundo. Es más, podríamos decir que nos encontramos en una situación peor, porque la maldad va en incremento. La maldad no va de más a menos, la maldad va de menos a más. Es impresionante el caminar por la costera una noche, caminar en una mañana y darte cuenta la cantidad de cosas que uno puede ver, la drogadicción que uno puede ver, el ver tantas chicas de temprana edad con personas adultas, ver cómo en las esquinas están cometiendo actos vergonzosos, y realmente estamos viviendo en tiempos peligrosos. Por eso es que cuando nosotros veamos los versículos que en esta mañana yo les voy a leer, se van a dar cuenta que los tiempos a los cuales Pablo le dijo a Timoteo que él iba a enfrentar son los mismos tiempos que tú y yo hoy estamos enfrentando. Y Pablo tenía una gran carga para que Timoteo se mostrara fiel, comprometido, firme frente a todo ese mundo que iba a ir en contra de Dios, su palabra y la sana doctrina. Entonces, si ustedes van al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos hoy a ver los tiempos peligrosos los cuales habló Pablo, que Timoteo iba a enfrentar, pero también hoy tú y yo estamos enfrentando y debemos enfrentar. Dice el versículo 1 de Segunda de Timoteo: también debes saber esto. Pablo le dice: ya te dije mucho, ya te hablé 2 capítulos antes, pero Pablo le dice en sus últimos capítulos, en su conclusión final del libro: también Timoteo debe saber esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Tiempos ¿qué? Peligrosos. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que tener presente algo. Vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos. Y los postreros días que menciona Pablo son los días desde que Jesucristo ascendió con el Padre y descendió el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y comenzó la era de la iglesia hasta la segunda venida de Jesucristo a establecer su reino. Entonces esos días peligrosos, esos tiempos peligrosos son los que tú y yo estamos viviendo. Y esos tiempos peligrosos van aumentando cada vez más. Es decir, que estos tiempos peligrosos no es que van a parar, no es que un tiempo van a disminuir. En el lapso de tiempo de estos postreros días, siempre esos tiempos peligrosos van a ir en aumento. Y Timoteo tenía que tener presente esto. Y estas mismas advertencias son para ti y para mí, porque vivimos en tiempos ¿qué? Peligrosos. Hoy a lo malo se le llama bueno. Hoy se están legislando leyes antinaturales en el mundo que van en contra de la naturaleza, de la misma biología, de lo natural. Y muchas personas lo están aceptando, y es impresionante el cómo ya quieren introducirlo dentro de las escuelas. Quieren empezar a educar a los niños
en aspectos que no son naturales, y todo ese mundo es el que hoy estamos viviendo. Y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Y realmente hoy poder ver cómo el mundo se está alejando más de su creador, cómo las redes sociales, el ciberespacio ha sobrepasado ya nuestro control, y hoy dependemos ya del Facebook para ser alguien en la vida. Es impresionante la cantidad de porquería que se filtra en las redes, y todos nosotros somos víctimas de eso. Y a veces, como cristianos, sin darnos cuenta, ya estamos siendo parte de la corriente de este mundo y no estamos marcando una diferencia, no estamos siendo luz. Y por eso es que tú y yo debemos tener presente que estos tiempos peligrosos son determinantes, porque las decisiones y el cuánto compromiso tú y yo podamos hacer con el Señor va a marcar una diferencia. Y eso es lo que Timoteo tenía que afrontar: ser diferente en un mundo tan inmoral, tan pagano. Y por eso Pablo le escribe a Timoteo. Así que estas mismas palabras van a ser para nosotros. Ahora, ¿por qué estos tiempos son tan peligrosos? Por las personas que van a ver en estos tiempos peligrosos. Nosotros del versículo 2 al versículo 4 vamos a ver la conducta moral de los hombres que Pablo menciona como los que hay en estos tiempos peligrosos. Y en el versículo 5 vamos a ver sus conductas religiosas. Vamos a empezar leyendo el versículo 2. ¿Por qué estos tiempos son peligrosos? Dice Pablo: porque habrá hombres. Ahora yo me pregunto, siempre ha habido hombres. En toda la historia siempre han existido las personas. Pero quiero que presten atención a las características de estos hombres. Dice: porque habrá hombres amadores ¿de qué? De sí mismos. Habrá hombres egocentristas, egoístas, que amarán más su yo que a Dios. Habrá hombres amadores de sí mismos. Y eso es tan visible el día de hoy. ¿Cuántas personas se aman tanto a sí mismas que no les importa el prójimo, no les importa los demás, solo piensan en ellos, solo piensan en su bienestar? Y si quieren, y si hay que transar, hay que transar; si hay que matar, hay que matar; si hay que murmurar, hay que murmurar. Pero vivimos en un mundo donde hay hombres amadores ¿de qué? De sí mismos. Y esto quebranta el primer mandamiento de Dios: amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos hombres se aman solo a ellos, piensan solo en su yo. Y no solo eso, dice, también serán ¿qué? Ávaros. Amarán el dinero, amarán el materialismo. Es impresionante ver cómo en estos tiempos peligrosos, como personas valemos más por lo que tenemos que por lo que somos como personas. En esta sociedad, la gente te define más por los bienes materiales que tú tengas que por quién eres. Y lamentablemente esa idea la empezamos a hacer parte de nuestras vidas, y empezamos a desear el dinero, desear el materialismo, desear la marca de moda, y todo eso es el mundo peligroso en el que vivimos. Amadores de sí mismos, ávaros, amarán el dinero, aman el dinero estas personas. Y luego dice vanagloriosos, es decir, que aman la gloria, aman la fama, aman el aplauso, quieren mostrarse ante el mundo y quieren ser aplaudidos, reconocidos, valorados por todos. Y le quitan la gloria a Dios, el único merecedor de toda la gloria y la honra. Y luego dice soberbios, se sentirán superiores a los demás, se sentirán los mejores, los más capacitados, y verán a los demás como menos. Vean la clase de personas que la Biblia describe que van a ver y están habiendo en los tiempos que tú y yo estamos viviendo. Luego dice blasfemos. Y ahí la palabra blasfemos no se refiere al pecado de blasfemar contra Dios o su espíritu, sino
que serán mal hablados, que con su boca dirán cosas que maldicen, que hieren, groserías, majaderías, ¿verdad? ¿Y qué dice Efesios? Ninguna palabra corrompida salga ¿de qué? De vuestra boca. Nosotros al leer estas características de estos hombres, van a suceder dos cosas. La primera es que tú y yo vamos a ser conscientes de la maldad que hay en los hombres hoy en día. Y la otra es, tal vez tú te sientas identificado con algunas de estas características y sin darte cuenta estás siendo parte de estos tiempos peligrosos, los cuales tú y yo debemos marcar una diferencia. Luego dice, desobedientes a los padres. ¿Qué dice Efesios 6? Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento con promesa. Desobedecerán a los padres. ¿Qué cantidad de rebeldía vemos hoy en día, verdad? Por parte de los hijos. ¿Cómo quieren ir en contra de la autoridad, en contra del consejo? Y lo dice Proverbios, la necedad está ligada al corazón del muchacho, mas con vara se corregirá. Me tocó a mí. Yo aprendí por la corrección. Tener a Armando Alducin de abuelo y a Alan de padre, créanme que no es cualquier cosa. Hay que aprender por las buenas o por las malas. Pero gracias a Dios son un ejemplo en mi vida. Tengo dos personas arriba mío que son personas que viven en santidad, aman su palabra y nos han dejado un legado tremendo como familia. Mi abuelo ama a Dios, ama a Cristo con todo su corazón y eso nos los ha infundido a todos nosotros. Y por eso esa fe fue imitada por nosotros y ahora seguimos a Cristo como familia y le servimos de corazón, ¿verdad? Gracias a Dios. Dice después, serán ingratos, es decir, que no darán gracias, no serán agradecidos, serán impíos, es decir, que no tendrán temor de Dios, no tendrán freno en sus vidas, vivirán desenfrenados, vivirán por sus placeres, dice también sin afecto natural, es decir, que no tendrán amor, no tendrán sentimientos, serán fríos. Luego dice implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, calumniadores. Una persona que calumnia es alguien que difama contra el prójimo, que habla cosas contra el prójimo que no son ciertas. Apocalipsis 12:10 dice que Satanás es el acusador de los hermanos. Y cuando calumnias y cuando eres calumniador en tu vida, estás siendo parte de la obra de Satanás. Y estos tiempos Pablo le advirtió a Timoteo que él iba a enfrentar. Y estos tiempos son peligrosos por la clase de personas que hay. Y luego dice también crueles, serán crueles. Y dice aborrecedores de lo bueno. O sea, estas personas no solamente no hacen lo bueno, sino que aborrecen lo bueno. Una cosa es estar haciendo lo malo y saber que estás mal y que lo que estás haciendo no está bien. Pero otra cosa es hacer lo malo y aborrecer lo bueno. O sea, no tener ninguna sensación, ningún arrepentimiento, ningún remordimiento de que están haciendo algo malo. Aborrecen lo bueno estas personas. Y luego dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas personas son las que Pablo le advirtió a Timoteo que se iban a infiltrar y que se iban a levantar. Pero quiero que presten atención a lo que dice el versículo 5. Dice que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella. A estos, ¿qué dice? Evita. Es decir, que mostrarán algo por fuera, tendrán una apariencia, superficialmente van a mostrar algo que internamente no es verdadero. Y ese es el gran peligro de estas personas,
que se mostrarán como personas piadosas, religiosas, personas que tal vez en lo que ves muestra ciertos hábitos, tal vez de un creyente, tal vez de un cristiano, pero niegan la eficacia, niegan a Jesucristo, niegan la salvación. Y sabes, Pablo le escribe a Timoteo advirtiéndole que esas personas no solamente iban a estar fuera de la iglesia, sino que también eso se iba a introducir dentro de la iglesia, dentro del cristianismo. Y si hoy evaluamos el cristianismo que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta que hay muchos hombres que buscan la fama, hombres que buscan más el aplauso que darle la gloria a Dios, hombres que aman más su yo, más los deleites, y aparentemente hablan de Dios, hablan de la Biblia, pero niegan la eficacia. Falsos profetas, falsos maestros, que en la Biblia se nos advirtió que iban a levantarse. Y si no lo estamos discerniendo, si no nos estamos dando cuenta, estamos en un peligro. Porque lamentablemente hay ciegos, guías de ciegos. Y hoy hay hombres infiltrados que tienen estas características y que por fuera muestran piedad, pero por dentro niegan su eficacia. ¿Sabes cómo les llamó Jesucristo a estos hombres? Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. ¿Por qué dio ese término Jesús? Porque en los tiempos de Cristo a las tumbas las cubrían con cal. Y eso era como una práctica para que no se viera tan feo el ataúd o la tumba del muerto, ¿no? Entonces las decoraban por fuera, pero por dentro ¿qué había? Un cadáver, ¿no? Así son estas personas. Por fuera pueden mostrar una apariencia, pero por dentro están muertas. Y Cristo dijo, lobos entre ovejas. ¿Y por qué digo esto? Porque como cristianos debemos formar el discernimiento y sobre todas las cosas tener este libro como el primer lugar en nuestras vidas. Tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Más adelante Pablo le dice a Timoteo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y la gente tendrá comezón de oír, es decir que no escucharán la doctrina, no escucharán la palabra de Dios, van a escuchar a hombres amadores de sí mismos. Y ese es el tiempo que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos peligrosos. John MacArthur, un escritor y teólogo que me gusta, dice lo siguiente: el gran problema hoy del cristianismo es su falta de discernimiento. ¿Por qué? Dice, porque escuchan algo y lo aceptan como una verdad sin ponerlo primero en el filtro de la palabra de Dios. Escuchan más lo que quieren oír que lo que la palabra de Dios dice. Y entonces se amontonan muchas personas porque prefieren oír lo que les va a gustar, pero no van a querer oír la palabra de Dios. Y esto lo menciona Pablo como los tiempos peligrosos que tú y yo estamos viviendo. Estos hombres son los que se están levantando. Pero Pablo le dice a Timoteo, hay un problema, hay tiempos peligrosos, pero también le dice, tú te debes proteger frente a esos problemas. Y dice en el versículo 10, en 2 de Timoteo 3:10 dice, pero tú, y vean la expresión que usa Pablo, pero tú. Esta expresión me da una idea de que Timoteo estaba marcando una diferencia, que él había sido distinto frente a todo ese tiempo que estaban viviendo y estaba por vivir, porque dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y en el 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dice el 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados.
Y en el versículo 14 nosotros vamos a ver la protección que tú y yo debemos tener frente a estos tiempos peligrosos. Y Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tú has marcado una diferencia, has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, pero eso no es todo. Debes todavía echarle más ganas, comprometerte más. Y le dice en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido. Y ahí está el secreto, y ahí está la solución que Pablo nos da y la palabra de Dios para marcar una diferencia en estos tiempos peligrosos y para vivir de una forma distinta, sin desviarnos de todo este engaño, de toda esta maldad que estamos viendo. ¿Y cuál es eso? Persistir en lo que hemos aprendido. Persistir es permanecer, mantenerse firme. Y Pablo le dice a Timoteo: tú debes persistir. ¿Y en qué debe persistir? En lo que has aprendido. Y dice después: y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y aquí hay algo hermoso. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Impresionante. Timoteo fue instruido por una madre judía que era creyente, y su madre se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. Y estas dos mujeres instruyeron a Timoteo desde su niñez en la palabra de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: persiste tú en lo que has aprendido, que desde tu niñez fuiste instruido en las sagradas ¿qué dice el proverbio? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Hay una gran labor en el hogar de instruir a los niños en las sagradas escrituras. Timoteo, el fruto en su vida, si bien fue en parte por la influencia de Pablo, pero su mayor influencia fue por parte ¿de quién? De su madre y de su abuela. Impresionante lo que le dice Pablo: Timoteo, debes persistir en estos tiempos peligrosos en lo que has aprendido, porque te persuadiste de quién has aprendido, que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahora, si tú eres un hijo o alguien que no tuvo padres cristianos, o que no son de influencia, o no te están instruyendo, tienes la iglesia, tienes los discipulados. Es más, si hoy vienes por primera vez, hoy puedes empezar con esta enseñanza en tu vida. Pero el secreto no es solo oír, no es solo venir, sino Pablo les dice: persistan en lo que han aprendido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, cuando persistimos en ella, nos ilumina, nos aclara el panorama y nos enseña cómo vivir, cómo actuar. La palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice: es viva y eficaz, y es más cortante que espada de doble filo. ¿Cuál fue la condición de Dios a Josué para conquistar la tierra prometida? Josué 1:8. ¿Cuál fue? Que de día y de noche meditara ¿en qué? En la ley de Dios. Porque ahí se basa la victoria de un creyente, en persistir, meditar, escudriñar la palabra de Dios. Salmo 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En el 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El persistir en la palabra nos prepara y nos viste de la armadura de Dios para soportar los dardos del enemigo. Timoteo estaba viviendo una presión muy grande en esa ciudad. Estaba viviendo una presión muy fuerte dentro de la iglesia. Se estaban infiltrando falsas enseñanzas, se estaban levantando hombres amadores de sí mismos. Vivían en una ciudad sumamente inmoral, pagana, llena de brujería. Y Pablo le dice: Timoteo, debes persistir en lo que has aprendido.
Yo puedo contarles un poco de mi experiencia. Yo muchas veces me frustraba cuando más o menos tenía 13 años, 12, era un puberto, preadolescente, porque yo iba a los eventos o a los congresos y me sentía muy animado. Regresaba a mi casa y otra vez me desanimaba, comenzaba otra vez a practicar ciertos pecados, empezaba a ver a los mismos amigos y vivía como una montaña rusa. Y yo no entendía cómo es que yo podía mantenerme firme. ¿Saben cuándo cambió mi vida? Cuando empecé a meditar en la palabra de Dios, cuando empecé a memorizar la palabra de Dios. Eso empezó a renovar mi mente y en los tiempos difíciles, palabra de Dios en mi mente. Cuando había una tentación, recordaba lo que la Biblia, huye de las pasiones juveniles, y ahí la palabra me daba la fuerza. Nunca podremos vivir en victoria si no hacemos de la Biblia un libro importante en nuestras vidas. La palabra de Dios es nuestro escudo, también la oración, la fe, pero en este caso se centra Pablo en el consejo de persistir en lo que hemos aprendido. Devocional, discipulados, no son un invento de las iglesias los estudios, ni tampoco es para rellenar la semana y entretenerlos. Los discipulados tienen el fin de ayudarnos a nosotros a crecer en distintas áreas de nuestras vidas por medio del estudio y de la aplicación de este libro. Meditar es estar en la Biblia hasta que la Biblia me hable y me diga lo que me quiere decir. No es agarrar el versículo del día en el celular y gloria a Dios y seguimos, ¿no? O no es sacar la tarjetita en la mesa, leer el pan de cada día. Hay que escudriñar la palabra de Dios, pero no solo leerla, no solo estudiarla, sino que aplicarla a nuestras vidas. Hay una frase que me encanta que dice: las verdades que nos transforman no son las que conocemos, sino las que aplicamos a nuestras vidas. Y realmente, frente a este tiempo que estamos viviendo, ¿qué va a marcar la diferencia? Que persistamos en lo que hemos aprendido. Si un domingo aprendes algo, persiste en esa enseñanza, permanece fiel, ponte metas, escribe qué Dios habló a tu vida, cómo lo puedes en la semana aplicar. Si un domingo nos desafía la palabra de Dios a alcanzar almas, debemos ir pensando a quién vamos a ganar, a quién vamos a invitar. Debemos persistir porque somos olvidadizos por naturaleza. Nos olvidamos y a veces, es más, del 100% de lo que se dice, a veces nos acordamos de un 20%. Pero si ese 20% lo pusiéramos por obra, lo aplicáramos a nuestras vidas, tal vez sería suficiente para ir creciendo más y más. Ahora, ¿por qué nosotros debemos persistir en este libro? Vean lo que dice el versículo 16. Porque toda la Escritura es que dice inspirada por Dios y es que útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Por qué debemos persistir en lo que hemos aprendido? Porque este versículo nos da una verdad fenomenal, una verdad absoluta. ¿Qué dice este texto? Toda la Escritura es que inspirada por Dios. Y no solo es inspirada ahí significa soplada. Dios habló, le sopló su palabra a hombres para que ellos escribieran los 66 libros que tú y yo tenemos en nuestras manos, y todo este libro es la palabra de Dios. Y no solo eso, dice es la Escritura inspirada por Dios, pero dice también que es útil. La Biblia es útil. Lo ha sido en mi vida, lo ha sido en millones de personas. La Biblia sigue transformando los corazones, sigue siendo el libro más controversial, pero también el libro más vendido. Sigue siendo el libro más atacado, pero también sigue siendo el libro en tener el primer lugar en ventas. Sigue siendo el libro que millones de personas dan testimonio de que es la palabra de Dios porque transforma vidas. Pero a veces
no lo valoramos de esa forma. Es más, muchos no han sacado sus Biblias del escritorio, del cajón por mucho tiempo. Ya hasta se empolvaron y lamentablemente eso nos va a hacer que estos tiempos peligrosos nos arrastren. Pero Pablo le dijo a Timoteo, pero tú debes ser diferente, debes persistir en lo que has aprendido, porque la Biblia dice es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia. Y en el versículo 17 vemos el fin, dice, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. Y ahí la palabra es maduro, porque perfectos no lo seremos hasta que estemos con el Señor y con nuestros cuerpos glorificados. Pero la definición es maduros, aptos. ¿Para qué? Para la obra, para agradar al Señor. Y ese es el fin de cada creyente. Ese es nuestro propósito, parecernos más a Cristo hasta que Él venga por nosotros. Y cuando más nos parecemos a Cristo es cuando más obedecemos su palabra. Porque cuando voy a la Biblia me enseña a amar a mi prójimo y Cristo vivió su vida amando al prójimo. Cuando voy a la Biblia me enseña cómo vivir, cómo actuar, cómo manejarme. Y la Biblia es un libro que se debe leer, se debe estudiar en cada etapa de nuestras vidas. Es la mismísima palabra de Dios. Y no bastaría el tiempo para solo hablar de ese versículo de 2 de Timoteo 3:16, pero sí quiero que nos quedemos con algo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Hay un peligro, Timoteo, los tiempos son peligrosos, pero tú puedes protegerte. ¿Cómo? Persistiendo. ¿Con qué propósito? Porque la palabra de Dios te va a moldear para que seas un hombre maduro y preparado para toda buena obra. Hay una historia de un misionero que el anhelo en su corazón siempre fue el llevar Biblias a tierras que jamás habían llegado. Y este misionero recaudó Biblias, se puso en su mente y en su corazón a qué lugar iba a ir. Y en esas tierras obviamente se prohibía la lectura de la Biblia, pero el misionero tenía fe de que él iba a poder introducir esas Biblias. Y bueno, este misionero empieza su viaje, sale de su país y de su país no hubo ningún problema por sacar las Biblias. Pero llegando a esas tierras, ese país, estando en las máquinas que pues no sé, con escáner detectan qué hay dentro de las maletas, pues los policías, la aduana agarró a ese misionero y le dijo, ¿qué traes dentro de esa maleta? Y el misionero dijo, Biblias. Y lo pasaron a un cuarto a este misionero y le dijeron, en este país se prohíbe leer la Biblia. Y le dijeron, en este país se prohíben 3 cosas, las armas, las drogas y la Biblia. Estas 3 cosas no se pueden introducir a este país. Y el misionero le dice, pero las drogas esclavizan, las armas matan, pero la Biblia es un libro. ¿Y saben qué le respondió este policía? Las 3 se prohíben porque las 3 tienen poder. Las drogas tienen poder para esclavizar, las armas tienen poder para matar, pero la Biblia tiene el poder de transformar a una persona. Nadie puede negar el poder de la palabra de Dios. Vidas transformadas por el mensaje de este libro. ¿Y por qué este libro lo hace diferente a todos los otros libros? Porque en este libro encontramos el mensaje más glorioso, encontramos la solución para nuestros pecados, encontramos el camino para llegar a Dios, encontramos el plan de redención, encontramos el origen, el destino de los hombres, encontramos nuestra identidad delante de Dios, encontramos el por qué fuimos creados, y en este libro nos encontramos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 1:1 dice,
En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. El Logos, la palabra viviente. Jesucristo se encarnó en un hombre para mostrarnos la palabra de Dios. Y Jesucristo es la imagen del Dios invisible, dicen Colosenses 1:15. Y Jesucristo nos muestra esa palabra de Dios. La palabra de Dios se encarnó en un hombre y ese hombre fue Jesucristo. Por eso en Juan 1:14 dice, si me acompañan, vamos a leerlo mejor directamente de sus Biblias. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ¿qué? Y de verdad. Qué increíble, qué sorprendente. Porque este libro lo hace diferente a todos los libros, porque es un libro inspirado por Dios y es un libro que registra la vida de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Jesucristo se hizo hombre para mostrarnos esa palabra que Dios tenía para el mundo. Volvamos a 2 de Timoteo. Y vamos al capítulo 4. Y Pablo le hace el encargo final a Timoteo. Ya vimos que Pablo le mostró el problema, que vendrían tiempos peligrosos. Ya vimos que Pablo le dijo cómo protegerse frente a esos problemas. Persiste. Ya vimos con qué propósito Pablo le dice que persista, porque toda la Escritura es inspirada y es útil para hacernos maduros, pero también le va a dar una, ¿cómo se podría decir? Un mandato final, le va a dar un encargo final. Y en el capítulo 4, versículo 1 dice, te encarezco, y esa palabra te encarezco es un imploro, un ruego del corazón. Pablo le dice, te ruego, te imploro delante, y vean a quién pone de testigos Pablo frente a ese imploro, frente a ese ruego. Le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y en el versículo 2 le dice a Timoteo, te ruego, te imploro, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Nunca debemos dejar de predicar la palabra. Y Timoteo no era que solo enseñaba detrás del púlpito. En todo tiempo, en todo momento debemos, porque le dice instan tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento, en todo lugar, en toda oportunidad debemos predicar la palabra. Y la palabra es Jesús. El Evangelio, las buenas noticias, que Jesucristo vino a morir en una cruz por los pecadores. Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Hay una mala noticia, somos pecadores. Estamos separados de Dios y merecemos un juicio, ser condenados, irnos al infierno. Pero hay una buena noticia, Dios te ama y envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Y su sangre te limpia y te da vida eterna porque Él ha resucitado. Ese mensaje es el que nunca debemos dejar de predicar. Y eso fue el encargo final del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, que prediques la palabra. Y después dice en el versículo 3, y vuelve a mencionar, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el versículo 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y le repite la expresión, pero tú, otra vez, pero tú, Timoteo, marca una diferencia y le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de ¿qué? De evangelista
cumple tu ministerio. Y el 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. El peso de Pablo en sus últimos días era que el evangelio fuera cuidado y que Timoteo persistiera en la palabra de Dios. Pablo estaba por ser sacrificado. Hermanos, debemos esta mañana, esta tarde, realmente hacer un compromiso, no conmigo ni con alguien más, sino delante de Dios. El ruego de Pablo era delante de Dios y de Jesucristo, y su encargo fue: nunca se aparten de la Biblia, de la palabra de Dios. Frente a estos tiempos peligrosos, debemos persistir en lo que hemos aprendido, porque eso nos va a mantener firmes y nos va a iluminar el camino. Lamentablemente hoy estamos viviendo nosotros como generación, hablo más de mi edad, los que tienen aproximadamente la edad de 18, 17 a 25 años, porque estoy en el ministerio con los jóvenes en Querétaro, apoyando más en esa área, y es triste hablar con tantos jóvenes que se encuentran confundidos y aparte en muchas otras cosas, pero su confusión viene en no conocer y saber qué es el cristianismo. Una por el mal ejemplo en sus hogares, otra porque no hay una instrucción, pero muchos de ellos me dicen: yo fui a una iglesia y iba al grupo de jóvenes, pero nunca aprendí nada. Y sabes, es triste ver la confusión que hay en los jóvenes en relación a Dios, a Jesús y su palabra. Hay una estadística en Estados Unidos de una organización que se llama Barna Association, que se encarga de hacer estadísticas en relación a la cultura y la fe. Y este grupo dice que el 75% de los jóvenes, al entrar a la universidad o a la preparatoria, abandonan la iglesia, abandonan su fe y muestran rebeldía en las cosas de Dios. Y una de las razones primordiales es porque no hubo una instrucción en sus hogares en relación a la palabra de Dios. Y la otra es porque la iglesia ha perdido el compromiso de preparar a esta generación para que sean jóvenes entregados y consagrados que puedan enfrentar este mundo y estos tiempos peligrosos. Cada vez va a haber más confusión, pero nosotros estamos llamados a ser luz en este mundo de tinieblas. Y cada uno de nosotros debemos fortalecer el compromiso delante de Dios de persistir en lo que hemos aprendido. Y así podremos, como le dijo Pablo a Timoteo, pero tú has seguido. Y así debemos seguir también nosotros la palabra de Dios. Si tú hoy deseas, y vamos terminando la predicación, si me ayuda con el piano, para ir entrando ya en esta conclusión, esta mañana, esta tarde, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar, hermanos, vamos a realmente de corazón hablar con Dios y decirle así: Dios, esta tarde, reconocemos que sí estamos en tiempos peligrosos. Tu palabra nos habla de estos tiempos donde habrá hombres amadores de sí mismos, hombres vanagloriosos, soberbios, crueles, ingratos, impíos, hombres que van a rechazarte, hombres que mostrarán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Te pedimos perdón, Dios, porque sin darnos cuenta tal vez estábamos siendo ya arrastrados por estos tiempos peligrosos. Pero hoy tú nos hablas por medio de tu palabra y nos muestras que nosotros debemos persistir en aquello que hemos aprendido.
Dios, danos fuerzas para poder volver a tu palabra, volver a la Biblia, porque tu palabra es inspirada por Dios y es útil para corregir, redarguir e instruir en justicia. Y realmente queremos hacer de tu palabra algo importante en nuestras vidas, porque en ella encontraremos el consuelo, la paz y sobre todo el camino para poder vivir de una vida distinta. Estamos viviendo, Padre, en tiempos peligrosos, tiempos de falsos maestros, tiempos de apostasía, y tu palabra nos hace un llamado a persistir en lo que hemos aprendido. Te pido por cada niño, cada joven, para que antes de dejar su hogar, entrar a la universidad, puedan ser instruidos, ellos puedan tomar compromisos serios con tu palabra, para que no tomen malas decisiones. Y también cada padre de familia debe fortalecer su compromiso con meditar y escudriñar la palabra de Dios, porque juntos como iglesia, Padre, nos has llamado a ser luz, y seremos luz entre más permanezcamos en la luz que es tu palabra. Dios, te pedimos perdón por tanto tiempo estar alejados de ella. Ayúdanos a poder memorizarla, guardarla en nuestro corazón, para que en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo no seamos engañados y no seamos persuadidos por herejías, sino más bien estemos firmes en tu palabra, mi Dios. Si hoy tú vienes por primera vez, o tal vez hoy te das cuenta que tú eres parte de esas personas que la Biblia dice que son los tiempos peligrosos, que has vivido para amarte a ti mismo, que has vivido en vanagloria, en soberbia, que has profesado una religión, has dicho que crees en Dios, pero por dentro niegas la eficacia, y hoy quieres arrepentirte de tus pecados, dile así al Señor: Dios, hoy reconozco que soy un pecador, reconozco que estoy separado de ti por mis pecados, reconozco delante tuyo que he vivido para mis placeres, que he vivido amándome a mí mismo, he vivido en soberbia, he vivido en avaricia, he sido ingrato, he sido impío, rebelde, y hoy te pido perdón por mis pecados. Y creo que tú enviaste a Jesucristo a morir en una cruz, y Él derramó su sangre en esa cruz para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Y si tú quieres recibir este perdón en tu vida, abre tu corazón y dile: Jesús, entra a mi corazón, sé tú mi Salvador, sé tú mi Señor. Creo que tú moriste y resucitaste el tercer día. Quiero vivir en estos tiempos peligrosos de una forma diferente. Y en los rostros inclinados todos, si hay alguno aquí, nadie está abriendo sus ojos. Si alguien aquí hizo esta oración, me gustaría saberlo y orar por ti. ¿Puedes alzar tu mano? ¿Alguien oró de esta forma? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más hoy tomó la decisión de recibir a Cristo en su corazón? Gracias a Dios. Padre, sea la gloria, la honra para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.